Amigos, muy buen día. 20 de diciembre de 2024. 35 años desde aquel momento en que empezaron a caer las bombas en la ciudad de Panamá y otros sitios estratégicos de la nación. Yo resido en un área donde está rodeada por diversos cuarteles militares. Está el de Ancón, donde en aquella época operaba la Dirección de Tránsito. Hoy es la sede de la Policía Nacional. Está el cuartel de Balboa. Muy cerquita teníamos el cuartel del Departamento Nacional de Investigaciones y un poco más allá el cuartel central, sede de Noriega. Así que para este servidor, mi esposa, mis hijos, que eran muy pequeños, sentíamos en las ventanas de la casa los impactos de esas bombas que caían en los alrededores. Hoy se considera como el día en que Estados Unidos se hartó de Noriega, un monstruo creado por ellos, amamantado, protegido a pesar de conocer de sus andanzas. Para mi familia, hoy es un día de luto nacional. Por varias razones llegamos a esta conclusión. Lo que más me duele es el cinismo de siempre de aquellas figuras que podían hacer algo para impedir la invasión criminal, pero le siguieron el juego a su titiritero. Hoy, lo repito una y otra vez, saldrán esos mismos causantes de la invasión a gritar sobre nacionalismo, heroicidad y mártires. No, señores, ellos no supieron jugar su rol para evitar la masacre que hubo a partir de las 11:45 de la noche de aquel 19 de diciembre de 1989. Hoy contamos con la posición del presidente y fundador del diario La Prensa, Roberto Eisman. Ese medio fue clave en la lucha por la libertad, la democracia y la justicia. Estos relatos están en el libro La invasión, reconstrucción de los hechos, del cual mi esposa, María Teresa Patiño Amor, y este servidor somos los autores. Este empresario se la jugó una y otra vez en su lucha contra los militares. Durante la crisis, siempre dio la cara en las luchas libertarias. Fue el socio fundador del diario que ponía a temblar a los militares. Hablamos del periódico La Prensa, que surgió el 4 de agosto de 1980. Fue y es un referente mediático de todos los acontecimientos más importantes del país en los últimos 40 años. En 1995, Eisman recibió una mención especial del premio Maria Morse Cabot para promover, por promover la libertad de prensa y el entendimiento interamericano. El 4 de julio de 2014, la Asociación Interamericana de Prensa estableció entre sus premios anuales a la excelencia periodística la categoría Periodismo Ambiental bajo el nombre de Roberto Eisman, en reconocimiento a la trayectoria del fundador de la prensa como promotor de la democracia y valores cívicos que postula la organización compuesta por más de 300 medios de comunicación en las Américas. A continuación, el testimonio de este ciudadano sobre la invasión a Panamá. Abro comillas. Estábamos sufriendo un segundo exilio cortesía de la dictadura militar. Nos turnábamos entre Miami, Boston y Washington. Lejos de aminorar nuestra lucha contra la dictadura,
el exilio la arreció. El propósito prioritario, desconectar vía una presión pública y política los lazos del gobierno de Estados Unidos con Manuel Antonio Noriega, quien se había convertido en un colaborador de la CIA desde sus años universitarios en Perú y quien, al tomar las riendas de la dictadura panameña, estableció la primera narcodictadura de la historia al convertir al país en un paraíso para los capos de la droga colombiana, cobrando en persona por los permisos de fabricación y tránsito. Quien no le pagaba era denunciado a la DEA. Así, la DEA felicitaba al capo por la imponente lista de entregados. Por la tarea a la que nos dedicábamos los exilados, era obvio que seguíamos de cerca las relaciones de los estamentos del gobierno de Washington respecto a Noriega y la crisis panameña. A nivel de la presidencia de Bush, dice Roberto Eisman, considerado un presidente débil, se formó en la Casa Blanca una reunión informal casi semanal para analizar el problema Panamá. En esas reuniones, las posiciones eran más o menos así. La CIA defendía a Noriega, considerándolo un SOP, pero añadían al SOP. No quiero transferir al español el significado de esas palabras porque no lo veo apropiado. Este es un comentario mío, hago la aclaración. El handler de Noriega en la CIA era Néstor Sánchez. La DEA lo defendía porque la contabilidad de arrestos y captura de drogas en Panamá crecía con las entregas de Noriega de los que no le pagaban. El Pentágono, considerado las águilas, contrario a su reputación, no estaba de acuerdo con una intervención militar. Para los militares norteamericanos, Noriega era un soldado que vestía un uniforme igual al gringo, pero con un parche sobre el hombro distinto. Por esto, consideraban que no podía ser tan malo o mafioso como lo pintaba la oposición panameña. El Departamento de Estado, por tradición, el ente diplomático o paloma, ajeno a estridencias de cualquier naturaleza, nos sorprendió al mostrarse de acuerdo con una actitud agresiva contra Noriega. En cuanto al Congreso norteamericano, en el Senado, gracias en gran parte a las conexiones de Gabriel Lewis Galindo y una visita de Winston Spadafora con la foto de su hermano decapitado, se logró lo casi imposible al sentar alrededor de la misma mesa a Ted Kennedy, demócrata liberal, y a Jesse Helms, republicano conservador de extrema derecha. Y por esta vía se lograron reuniones de ambas tendencias ideológicas para investigar las actividades criminales y mafiosas de Noriega. Por otra parte, dice Roberto Eisman, y de forma accidental ocurrió algo que representó una enorme ayuda para nuestras gestiones. Seymour Hersh, famoso periodista investigativo del New York Times, luego de unos meses de ausencia del periódico para escribir uno de sus múltiples libros, había vuelto ese día al periódico y estaba sin agenda. En una fiesta, esa noche se encontró con un panameño que residía en Washington y éste le reclamó que su periódico no había publicado nada sobre la decapitación de Spadafora ni sobre las reuniones secretas del Senado sobre Noriega. Hersh, sin comentario, tomó nota. El día siguiente, según contó él mismo, llamó a dos de sus fuentes en entes de inteligencia y ambas le dijeron: Seymour, no toques ese tema. Esto le confirmó que era una investigación necesaria para él y para ambos países. En la nota que escribió, destapó
todos los crímenes y negocios mafiosos de Noriega, dando pie, por vergüenza, al inicio serio de desconexión del gobierno norteamericano con Noriega. Ese día regresábamos a Panamá y mi gran amigo, diseñador de la prensa de Panamá y director del diario Nuevo Día de Puerto Rico, Carlos Castañedas, me llamó a Miami por teléfono y me leyó lo que estaba entrando por el teletipo sobre la primera plana del New York Times que saldría al día siguiente. Abro comillas. Noriega, con o sin razón, va a pensar que tú lograste esa noticia y va a enloquecer contra ti, me dijo, y así fue. Incluso ordenó a la Asamblea de Representantes de Corregimientos que emitiera una resolución en la cual me condenaban como traidor a la nación. Viniendo de Noriega, lo considero mi más alta medalla política. Se inició nuestro segundo exilio y la historia que aquí cuento. Yo me convertí en vocero de facto de la oposición panameña en Estados Unidos, tan solo porque hablaba inglés con fluidez. En mis entrevistas, cada vez que me preguntaban si consideraba la posibilidad de una intervención norteamericana, yo respondía que no, no era la solución, pero sí lo sería el que el gobierno norteamericano se desconectara de su sub Noriega y no lo siguiera apoyando en todo, dándole así a la oposición posibilidades de derrocarlo. Esto me traía grandes críticas de Panamá. La noche de la invasión y ajeno a lo que se cocinaba, llegué muy cansado a casa en Miami. Le dije a Maruja, mi esposa, que me iba a acostar y le pedí que apagara el teléfono de la recámara. Como a las 10 de la noche, ella oyó sonar el teléfono de la cocina y tomó la llamada. Era el canal de televisión NBC solicitándome una entrevista a las 7 de la mañana para una historia en desarrollo. Imposible, le dije a Maruja. A las 12 de la medianoche, otra llamada. Era Francisco Pancho Arias, gerente general de la prensa. Abro comillas. Están sonando bombazos, Bobby. ¿Esto qué es? Cierro comillas. Así me enteré, sorprendido, al conocer de la total falta de una política consensuada entre los estamentos en la Casa Blanca referente a Panamá. Una invasión, ni pensarlo. Hasta aquí el relato de este ciudadano, quien, al igual que otros connotados panameños, se la rifaron para que en esta nación se acabara la tiranía y el temor. Hoy, como lo hice aquel 20 de diciembre de 1989, no, no y no vestiré la camiseta que decía causa justa y que yo la llamo causa injusta. Saco de mi ropero una que reza, abro comillas. Los cobardes nos llevaron al matadero, cierro comillas. Abrazos y que cada cual analice y reflexione sobre la fecha como le parezca. En mi caso, siempre señalaré a ese grupito de civiles del PRD de las mal llamadas fuerzas de defensa como los culpables por esa masacre. Abrazos. Y espero que no permitamos que Panamá viva otro hecho doloroso como aquel del 20 de diciembre de 1989. Abrazos.